Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Tecnología para Todos y Todas. En el día de hoy voy a estar respondiendo preguntas. Uno de los suscriptores del canal me escribió al Instagram para preguntarme qué le convenía estudiar, ya que a él le gustaban las computadoras y todo eso. Evidentemente el mundo de la computación, de los sistemas es enorme, entonces siempre está bueno tener un poquito de orientación de otras personas que ya están trabajando de eso. Así que en el día de hoy voy a estar contestando dos preguntas que veo que se repiten mucho en los comentarios de los videos. La primera, ¿qué estudié yo? ¿A qué me dedico? Y la segunda, ¿qué les conviene estudiar o para qué lado les conviene empezar a aprender o a meterse en caso de que se quieran dedicar al mundo de la computación, de los sistemas, etc. Antes de comenzar quiero saludar a los que llegan por primera vez al canal. Mi nombre es Pablo para los que no me conocen. Suscríbanse, háganle clic a la campanita y arrancamos el video. Mi experiencia en sistemas tiene ya más de 25 años. Empecé haciendo programación cuando era muy chico, antes de empezar la secundaria, porque me atraía mucho el mundo de la computación, de los juegos, quería entender cómo funcionaban. Así que antes de comenzar la secundaria yo ya estaba metido de lleno en la programación. En ese momento programaba en Visual Basic. Después fui a una escuela técnica orientada en computación. En los últimos 3 años, en cada uno de los años, veíamos un lenguaje de programación distinto y ahí ya empezábamos a ver las distintas similitudes en los distintos lenguajes de programación. En el último año me contactaron unos exalumnos de esa misma escuela y me propusieron empezar a trabajar en tecnología SAP. Hoy en día trabajo en este tipo de tecnología. SAP es una empresa enorme que produce software de gestión para empresas. Las empresas más grandes del mundo utilizan este software, mueven millones y millones de dólares por día, así que realmente es un muy buen mercado para meterse. Yo me metí en ese momento que recién estaba empezando acá en Argentina, por lo cual mi perspectiva de crecimiento era muy grande. Después de terminar la secundaria, como ya estaba metido en el tema de sistemas, ya estaba trabajando en empresas, haciendo programación ABAP, decidí empezar a estudiar ingeniería en sistemas de información. La verdad que la carrera no fue sencilla, los primeros años sobre todo son súper exigentes, hay que estudiar mucho, hay que entender muy bien los contenidos. Por suerte muchas de las cosas que veía en la facultad yo ya las estaba viviendo en el trabajo. Muchas de las materias que nos enseñaban, por ejemplo, los distintos procesos de las empresas o los distintos procesos a la hora de llevar a cabo un proyecto de software, yo eso ya lo estaba viviendo en carne propia, entonces se me hacía mucho más fácil entender algunos conceptos que tal vez en el aula quedan como abstractos, pero al estar trabajando en ese mismo momento a mí se me hacía un poquito más fácil. Esa es ya mi primera recomendación. Si ustedes se quieren meter en sistemas, en computación, en lo que sea, lo mejor es que empiecen ahora. No esperen a estudiar algo y después meterse, sino a meterse y a estudiar y a leer en forma paralela, ¿no? Al mismo tiempo. Volviendo a mi historia personal, más o menos cuando terminé de estudiar en la facultad, pues empecé a buscar proyectos de lo que yo me dedicaba, de consultoría SAP, en distintas partes del mundo. Y por eso, por suerte, pude viajar bastante, trabajar en diferentes lugares. Obviamente tenía que hablar en inglés, tenía que aplicar muchas de las cosas que había aprendido en la facultad y obviamente muchas cosas que había aprendido en mi propia experiencia laboral. Uno siempre va creciendo en su carrera y siempre siente que tiene un montón de conocimiento, pero al mismo tiempo siente que le faltan un montón de cosas más. Entonces eso es lo que tiene de bueno el mundo de sistemas, que nunca sentís que sabes todo, siempre alguien sabe más que vos, siempre te podés capacitar más y la tecnología se mueve muy rápido, así que hay que estar capacitándose en forma constante. Lo que yo hacía cuando empecé es totalmente distinto a lo que yo estoy haciendo ahora. A lo largo de mi carrera fui cambiando un poquito de mi perfil. Al principio me dedicaba 100% a la programación. Alrededor de ese año que les comentaba que terminé la facultad, empecé a dedicarme a la integración de sistemas, siempre dentro de los productos SAP, así que me vi obligado a aprender otras tecnologías, porque ustedes imagínense, si ustedes están integrando distintos sistemas, estos distintos sistemas tienen distintas formas de comunicarse con el mundo exterior. Algunos usan archivos, otros usan web service, etc. Entonces tuve que empezar a entender cómo funcionaban todos estos ecosistemas distintos para integrarlos entre sí. Bien, y eso nos lleva a la pregunta número 2. ¿Qué les conviene estudiar en caso de que quieran tener una carrera relacionada a las computadoras, a la informática, a la programación, a los sistemas? Hay un montón de nombres que quizás parecen parecidos, pero son ligeramente distintos
y nos conviene entender la diferencia para saber hacia dónde enfocar nuestra carrera. En lo personal, yo dividiría el mundo de la informática en 3 grandes grupos. Ustedes fíjense cuál de estos 3 grupos les interesa más para saber hacia dónde enfocar su carrera y sus estudios. Los 3 grandes grupos en los que quiero dividir el mundo de la informática viene a ser hardware, software y por último la gestión de proyectos o gestión empresarial. El primer grupo grande que yo definiría es el del hardware. El hardware es todo lo que nosotros podemos tocar en la computadora, por eso se denomina hard, que es duro en inglés. O sea, la computadora en sí, sus componentes, los cables de red, las redes, todos los aparatos que aplican a las redes. Entonces, si ustedes se ven trabajando como un técnico reparador de PC en forma independiente o en una empresa en el sector de sistemas donde ustedes tienen que estar ahí armando las máquinas, viendo cuál le falta memoria o reinstalando el Windows cuando viene uno y te instala un virus, o tal vez les gusta la parte de las redes en ese mismo ambiente empresarial. Es un gran desafío montar las redes. No sé si ustedes alguna vez fueron y vieron lo que son los centros de cómputos. Es súper interesante. O tal vez les interesa trabajar en una empresa de internet o de telefonía celular, etc. Así que si a ustedes les gusta todas esas cosas duras que podemos tocar, el poner plaquitas, sacar de acá, instalar esto, instalar el otro, yo les recomendaría que empiecen por la tecnicatura de reparación de PC. Sean técnicos en reparación de PC, sobre todo si están terminando recién la secundaria, si están en sus últimos años o en su último año, en sus últimos meses. Estos son cursitos cortos, creo que duran entre 3 y 6 meses, y si no saben absolutamente nada de la computadora, esto les va a dar una idea bastante buena de cómo son los distintos componentes, cómo interactúan entre sí, y ya se van a poder dar cuenta si les gusta o no les gusta. Y además, una vez que ustedes ya están metidos en el mundo, es mucho más fácil empezar a leer y a meterse en cosas más específicas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden empezar a hacer el curso de técnico en reparación de PC y en paralelo en YouTube ver distintos videos de cómo gente que trabaja de eso, que sabe bien lo que está haciendo, desarma las máquinas, las arma, da distintos consejos y demás. Ustedes piensen que cualquier cosa que aprendan en un curso o en la universidad, y esto aplica para todo el mundo de sistemas y yo diría para todo el mundo en general, todos los cursos y todos los planes de estudio son relativamente estáticos. Entonces, cuando sale algo nuevo, el curso tarda un montón en adaptarse y en reflejar esos nuevos cambios. Siempre es bueno tratar de leer la información de los lugares donde puede estar más fresca, ¿no? Bien, el segundo grupo grande en el que yo quiero dividir esto es el grupo del software. El software, como lo dice su nombre, es todo lo relativo a lo soft, a lo blando que tiene que ver con la informática. Ahora sí, estamos hablando plenamente de los programas, de todas esas cosas que hacen que el hardware interactúe y que nos permitan a nosotros utilizarlo y sacarle provecho. Existen infinitos tipos de software, de lenguajes de programación para crear distintos programas. Depende obviamente de lo que estamos haciendo. No es lo mismo trabajar en lo que trabajo yo, por ejemplo, que es un sistema enorme de gestión de empresas, a por ejemplo el software de un router, ¿no? Que obviamente están programados en lenguajes de programación distintos. Y ahí viene lo primero que yo les doy como consejo. Primero piensen qué es lo que a ustedes les gustaría hacer. Por ejemplo, a mí en lo personal no me interesa aprender cómo se programa el firmware de un router o cómo se programa un Smart TV, cosas así. A mí no me interesan. Quizás sí me interesaría aprender un poquito cómo hacer una aplicación en los celulares, porque yo veo que eso es algo que hoy en día se está moviendo mucho y creo que todavía tiene un par de años más para seguir creciendo. Entonces, primero que nada, como consejo, les diría que ustedes se imaginen cómo les gustaría estar trabajando o qué les gustaría estar haciendo durante un tiempo, porque simplemente decir, bueno, me quiero dedicar al software es algo demasiado amplio y que desgraciadamente no los va a llevar a ningún lado. Lo que sí pueden hacer es empezar a hacer un curso de programación en lo que sea, en cualquier lenguaje de programación. Mientras más fácil, mientras más sencillo, mejor. Puede ser en Java, puede ser en Python. Siempre traten de que sea un poquito más orientado hacia lo que a ustedes les gustaría hacer. Pero lo bueno que tiene la programación es que si bien
son totalmente distintos. Los lenguajes de programación a veces no son tan distintos y son bastante parecidos y hasta pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, si ustedes tienen una librería en Java, la pueden utilizar en un script de Groovy o de JavaScript. Entonces, lo ideal sería que aprendan algo más o menos útil. Puede ser Java, por ejemplo, que tiene una muy buena salida laboral. Hoy en día los desarrolladores de Java son de los mejores pagos del mercado. Entonces, si saben que se quieren dedicar al software pero no saben exactamente a qué, pueden empezar con eso y a medida que ya se meten en el mercado, pueden empezar a ver hacia dónde enfocar su carrera. En este caso, tal vez sí, estaría bueno que ustedes ya empiecen a pensar en hacer una carrera terciaria, porque nunca está de más toda la información que aprendemos en una universidad, aunque no es 100% necesario. Tampoco me quiero poner del otro lado. ¿Vieron esas personas que dicen ¿para qué va a ser ir a la universidad? No tiene sentido. Bill Gates hizo el DOS, el Windows, y nunca fue a la universidad. Lo mismo Mark Zuckerberg, que hizo Facebook y jamás fue a la universidad o nunca se graduó. Sí, es cierto, pero se están olvidando de algo muy importante. Ellos son genios. Ellos no fueron a la universidad o no se graduaron porque no lo necesitaban. El conocimiento que ellos tenían en ese momento era enorme, era mucho más de lo que podían llegar a aprender en una universidad. Entonces, ¿para qué ir si ellos ya lo saben? Pero ellos se lo jugaron. Ellos dijeron, bueno, yo tengo el conocimiento del mercado, del marketing, sé lo que se necesita y sé cómo hacerlo. Bill Gates pensó y dijo, bueno, yo necesito hacer que las computadoras sean accesibles para todo el mundo, y diseñó el Windows y le salió genial. Él apostó a su sueño y le fue bien, ¿ok? Pero él tenía mucho conocimiento para hacer eso. Obviamente que él no se puso a programar el Windows sin tener la menor idea de cómo programar en Assembler o cómo funciona una computadora. Él todo eso ya lo sabía. Entonces, para todos nosotros que no somos genios y que necesitamos que alguien nos ayude y nos explique cómo son las cosas, existen las universidades, los centros de estudio donde nosotros vamos y nos dan la base, por decir de alguna forma, porque ustedes cuando se gradúen de la universidad no van a ser genios, no van a ser Bill Gates. Y bueno, el último punto, como les comenté, viene a ser la gestión de proyectos o la gestión empresarial. Esto es algo muy interesante y quizás muchos de ustedes no entienden todavía del todo cómo es el proceso de la gestión del software dentro de una organización. Y eso es normal porque están terminando la secundaria y justamente están viendo este video para tener una orientación. Así que les voy a explicar este último punto a ver si les interesa, a ver si quieren enfocar su carrera para ese lado. La gestión del software viene a ser todos los pasos que se realizan dentro de una organización para generar un nuevo sistema o adoptar un nuevo sistema y utilizarlo en forma eficiente dentro de esa organización. Se necesitan personas que no solamente estén ahí tiqui 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 programando, sino que se necesita gente que pueda coordinar todas las actividades, que hable con el cliente, que hable con los proveedores, que haga un relevamiento de lo que se necesita. Obviamente que la parte de la programación es súper entretenida, hay muchos que les gusta, a mí me gusta, tampoco es que me vuelve loco, pero también me interesa mucho esto último, que es la gestión. Me gusta por ejemplo, no sé, viajar, ir a una fábrica y ver cuáles son los distintos procesos que realizan ahí, tomar nota y ver cómo los puedo mejorar con un software o mismo con el mismo software que yo estoy instalando, ver cuáles son las capacidades que tiene ese software, ver dónde se solapan con las necesidades de la empresa y tratar de hacer un balance entre lo que ellos quieren, entre lo que el software propone, y diseñar soluciones para tratar de rellenar todas las cosas que estarían faltando. Entonces todo eso es un mundo enorme, es súper interesante, y para eso sí les recomendaría quizás hacer una carrera universitaria. Puede ser la que hice yo, ingeniería en sistemas de información. Quizás no es necesario terminar y ser un ingeniero, sino con analista de sistemas eso puede llegar a alcanzar. Ustedes tienen que pensar que hay muchas personas que van a estar estudiando lo mismo, que están buscando el mismo puesto, entonces mientras más estemos capacitados siempre va a ser mejor. Y lo mismo que les decía en los puntos anteriores, siempre tenemos que estar súper actualizados. Si nosotros nos quedamos con la tecnología de hace 20 años, 30 años, no solamente nosotros como consultores, como persona, nos vamos a desactualizar, sino la empresa para la que estamos trabajando. No solamente es importante estar actualizados nosotros, sino tratar de provocar el
cambio dentro de la organización, ¿ok? Tratar de que ellos adopten esas nuevas tecnologías. Esta última división, la de gestión de proyectos, yo creo que es la más interesante, la más abarcativa de todas estas. Obviamente que no es para todo el mundo, a algunos les puede interesar, a otros no, pero también en términos económicos puede ser la más importante, ¿no? Entonces yo me imagino que ustedes, si están terminando la secundaria y bueno, quieren ver hacia dónde ir, creo que ya tienen una idea más o menos buena de cuáles son las expectativas de cada uno, qué es lo que más les interesa y para dónde tendría que ir el estudio en cada caso. Espero que les haya gustado el video. En caso de que haya sido así, pónganle like, suscríbanse al canal por favor, que quiero llegar a los 10.000 suscriptores. Y bueno, si tienen más dudas relacionadas a esto, a mí me encantaría responderlas. Me pueden dejar sus dudas acá en los comentarios o al Instagram, como hizo este chico. Si quieren que profundice más en alguno de estos puntos, háganmelo saber. Yo la verdad es que podría seguir hablando, pero no quiero estirar demasiado este video. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chicos.